va a llegar a tener depende de todos ustedes y de cómo se vayan formando, ¿no? Muchos de ustedes van a ser los partícipes de hacia dónde va a ir la medicina boliviana, de hacia dónde va a ir la medicina cruceña. Así que nada, yo feliz de poder compartir alguito de lo que sé, y que más que todo, más que esta sea una charla tipo magistral, quiero que sea más bien una charla de discusión, donde se les estimule el pensamiento crítico, participen, hagan preguntas, y muchas de las cosas que por ahí no saben, después de la charla puedan ir y puedan revisarlas y puedan tener un entendimiento mucho más a fondo de lo que es inmunología. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, dadas las circunstancias, vamos a dar comienzo a este webinar. Doctor, tal vez si tiene material para que podamos compartir, sí, ya lo pueden realizar. Recordarle, chicos, que al finalizar la ponencia del doctor Gandarilla, vamos a proceder a la ronda de preguntas y poder dialogar e intercambiar todo el conocimiento que tengamos y hacer una retroalimentación, que de esto se trata. Me avisa, doctor, si es que puede. Sí, ya lo podí. Para que podamos dar soporte. No, ya está. Listo, doctor. Comenzamos. COVID, la respuesta Listo. inmunológica. Para los que no me conocen todavía, como me estaba presentando, hice el posgrado de investigación clínica en la Escuela de Medicina de Harvard, pero también me formé en investigación básica, biología molecular, específicamente en áreas que tienen que ver con bioquímica e inmunología. Biología molecular, lo que a mí me algo cuesta. de lo que he aprendido durante todo este tiempo les voy a intentar transmitir. Avísame si se ve bien la pantalla. Sí, se ve bien. No le puedo contestar, lo siento. Hola. Sí, doctor. Sí, se le ve la pantalla. Perfecto. Bueno, listo. Entonces vamos a hablar de lo que todo el mundo está hablando ahora, de algo que nos está afectando no solo en Bolivia, sino en todo el mundo. Vamos a comenzar primero viendo un poco sobre las bases que es la respuesta inmune. La respuesta inmunológica en sí, si uno la va a analizar a fondo, Sí. puede que sea, o puede que algunos lo hallen complejo, pero en sí, si tenemos una como fotografía básica de cómo es que se comporta nuestro sistema de defensa del organismo, vamos a poder entender cómo nuestro cuerpo nos va a defender de los virus, cómo nuestro cuerpo nos va a defender de las bacterias, y cómo nuestro cuerpo también nos defiende inclusive de las células neoplásicas, de las células del cáncer. Entonces, si bien la respuesta inmunológica es compleja, tiene un sistema de comunicación entre ellas que comprende las quimoquinas, la citoquina, ciertas otras proteínas también. Así como es complejo desde ese punto de vista, hay como una figura básica que hay que entender para poder saber cómo se comporta el sistema inmunológico. En este caso, estamos viendo el coronavirus. El SARS-CoV-2 entra a la célula, generalmente a las células epiteliales, y esto hay que aclararlo bien, porque hay mucha tergiversación de lo que es información. Ahora hay muchas personas que están diciendo Sí, yo lo lo que estoy quieren, cantando, pero hablando sobre bioquímica y fisiopatología sin ninguna base. Michi, Entonces, para que nosotros Michi, sepamos y estemos bien ubicados, el porfa, las SARS-CoV-2 tortillas. entra a la célula por internalización, por contacto, específicamente de la proteína S, que está en su superficie de membrana de este virus. Recordemos que seguramente ya lo han visto varias veces hasta ahora, muchísima información sobre el coronavirus. Recordemos que el virus es un virus de RNA y es un virus que está envuelto en una capa lipídica. Por eso es que se recomienda el lavado de manos, porque el jabón desintegra esta capa lipídica, y el RNA que está dentro es débil, y entonces ya no es potencialmente patógeno, potencialmente infeccioso. Entonces viene esta capa lipídica, y dentro de esta capa lipídica viene la proteína S, la proteína de espiga o spike en inglés, que es la que va a ir y va a hacer contacto con ciertos receptores en las células epiteliales. Por ejemplo, el receptor que se ha identificado es el receptor de la angiotensina 2. Existe otro receptor más, pero este es el receptor principal.
una vez la membrana, esta proteína S o la membrana del virus hace contacto con la célula epitelial, es internalizado, ¿no? Y ahora esto lo vamos a ver en la siguiente imagen. Pero ¿qué pasa cuando esto está pasando? ¿Qué pasa cuando esto está pasando? Las células que están infectadas van a mandar señales que son señales tipo bumps, dumps, que en inglés se llaman como danger signals o pathogen associated signals, que son señales en las que la célula básicamente les está diciendo al sistema inmunológico de que está siendo atacada o de que hay algo anormal. Este es uno de los mecanismos por los cuales las células se pueden defender. Otro de los mecanismos es, que lo vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas también, que al ser infectada, esta misma célula hace un mecanismo de producción de interferón alfa y beta, más específicamente. Ahora, aparte de esto, las células del Aquí sistema está tres caliente. la respuesta inmunológica innata son básicamente las células dendríticas, los macrófagos, las células natural killer, y estas células pueden también reconocer DAMPs, reconocer PAMPs, reconocer TLR, reconocer citoquina, y todas estas señales que la célula infectada les está dando a las células de es abordaje de la COVID. respuesta inmunológica innata, macrófagos, Todo lo que tiene células dendríticas y células natural killer. Cuando estas células son activadas, gracias a estas señales de peligro, estas células van y la tarea de ellas va a ser destruir a las células contaminadas por los virus. Ya no hay nada que hacer, la célula ya está infectada, entonces hay que destruir lo más rápido posible las células que ya han sido infectadas por el virus, así el virus no puede reproducirse, ¿no? Replicarse, hacer esos viriones e ir a infectar otras células. Porque está muy interesante. Entonces, esto lo hacen por un mecanismo, en el caso de los macrófagos, por ejemplo, que se comen, ¿no? a estas células infectadas, pero la idea de los macrófagos, lo que le quiero hacer saber es de que los macrófagos van a procesar dentro de ellos mismos partículas que son antigénicas. Antigénica quiere decir de que van a producir una respuesta inmunológica, ¿no? Y en este caso, la principal función de los macrófagos y de las células dendríticas es llamar al sistema a la respuesta adaptativa inmunológica, que son los T y los linfocitos B. Entonces el macrófago va, procesa el antígeno dentro de sí mismo y lo va a presentar hacia los linfocitos, ¿no? Hacia los linfocitos T y hacia los linfocitos B, como ven en esta figura, a través de MHC2 es que hace esto. Las células epiteliales también podrían hacer cierto tipo de procesamiento y presentar antígeno a través de MHC de clase 1. Ahora, estos MHC son específicos para la activación linfocitaria. La activación de las células del sistema de respuesta innata, como los natural killer, no necesita de los MHC, sino que sigue otro tipo de ligandos, ¿no? Muchas veces estos ligandos de peligro que manda la célula, o si no también las células natural killer pueden ver cosas que no son normales dentro de la membrana celular y pueden reconocerlas y pueden atacar. La ventaja de las células natural killer es que pueden atacar inmediatamente todas estas células que vean que están de alguna u otra forma normal, y la ventaja de las células T es que produce una respuesta mucho más específica gracias al MHC, y aparte de eso las células B pueden hacer una respuesta más específica y producir anticuerpos que puedan neutralizar receptores, que puedan incluso marcar a ciertas células para que puedan ser destruidas.
Entonces, si eso está claro, La vamos a seguir pancita es avanzando. Y esta figura es lo que pasa en los últimos días en la enfermedad de coronavirus. Si ustedes entienden este concepto ¿Te echo básico, chicharrón ahí? de aquí en adelante lo demás no va a ser tan complejo. Se le agregan la comunicación que tienen las células entre ellas, como ser quimoquina, citoquina, pero vamos a tratar de hacerlo entendible, pero si ustedes entienden esto y están del otro lado. Ahora, otra de las cosas que vamos a entender un poco más es cómo está compuesto, cuál es la estructura genómica del SARS-CoV-2. Tiene estas partes, esta estructura genómica ORF1A, ORF1B, ¿no? Y después de eso ven el ORF1A, que es lo que se encarga de generar estas dos partículas, que es estas dos enzimas, papain-like protease, 3CL protease. Todas son básicamente ayudan al virus, específicamente estas NSP, para evadir el sistema inmunológico. NSP12, NSP13 ayudan al virus a replicar, ¿no? Forman la enzima de RNA dependiente, RNA polimerasa. Y por otro lado, también tenemos la formación de la proteína S, la proteína S. Entonces, esta es la estructura genómica y lo que les decía, esto es como está estructurado el coronavirus, la proteína espiga, nucleocápside, membrana, el envelope y el RNA viral adentro. Entonces, esto es lo que les estaba explicando al principio. Para los que no se recuerdan, otra vez hacerles recuerdo, aquí en un lado de su pantalla ven la respuesta, las células de la respuesta innata, conocidos macrófagos, que lo que hacen son fagocitosis y, muy importante, especialmente lo que estamos hablando hoy, hacen liberación de mediadores inflamatorios y presentación de antígenos, justamente lo que les expliqué en la primera diapositiva. Las células dendríticas son presentadores por excelencia, hacen también fagocitosis, son presentadores de antígenos por excelencia y también hacen liberación de moléculas inflamatorias. Es que se me muere, creo que el sol infante y... las células natural killer, los eosinófilos. Así como ustedes ven, justo lo que les estaba diciendo, los DAMPs que son producidos en las células dañadas van a ir y van a estimular el sistema de la respuesta inmune. Después esto va a estimular también la respuesta de las células endoteliales, las células epiteliales, en las que también van a hacer una producción de mediadores inflamatorios y la respuesta inmunológica adaptativa que ya le hablé. Entonces ya hemos repetido eso. Aparte de los danger signals, de los DAM, existen otros que se llaman Toll-like receptors, que es uno de los que está relacionado con infección por coronavirus es DLR3. Hay varios de estos y llevo dos vasos, Michi, para... ¿tienes vaso, verdad? Moléculas patógenas o ciertas bacterias o ciertos virus activan diferentes vías cuando activan uno de estos receptores. Por ejemplo, LPS de bacterias puede activar TLR4 y en el caso del coronavirus TLR3 activa este pathway para secreción de citoquinas inflamatorias, el TRIF, TRAF6 y la producción de NF-kappa-vira, le digo yo, pero NF-kappa-beta en español. Y por otro lado, activa el pathway de TRIF también, ¿no? Activa pieketric kinase, AKT y RF3 y para la producción de interferón de tipo 1. ¿Por qué es importante saber esto? Porque la producción de interferón en fase temprana de la infección viral, muchos de los datos, lo que quiero recordarles es que muchos de los datos que se conocen en cuanto a la infección por coronavirus se traen desde la experiencia que se tuvo con MERS y con SARS, que son otros coronavirus que ya causaron problemas, epidemias,
en anteriores años. Entonces, la acumulación de estos datos y los datos de laboratorio con estos virus que son muy parecidos al SARS-CoV-2, básicamente son coronavirus también, y tienen una homología, quiere decir son parecidos entre ellos, y tienen una homología también con el virus de los murciélagos. Por eso es que se dice de que pudo haber pasado del murciélago, porque son virus altamente homólogos, quiere decir que se parecen. Entonces, muchos de los datos que hay en inmunología en este momento son estudiados en SARS, en MERS, que son virus altamente homólogos con el SARS-CoV-2, pero obviamente en ciertas cosas, ciertas proteínas cambian, no son exactamente iguales, no son 100% iguales, sino 60% iguales, 50% iguales, pero muchas de las cosas nos permite hacer predicciones, nos permite saber cómo es que hay una respuesta inmunológica. Por ejemplo, la proteína S, que ya se conocía de los anteriores coronavirus, es una proteína que es antigénica en el SARS-CoV-2. Entonces podemos nosotros predecir de que si ya fue antigénica en los otros coronavirus, podemos explotarla como antigénica ahora y potencialmente desarrollar inmunidad a largo plazo o desarrollo de vacuna. Entonces les decía que es importante saber cuál es el sistema inmunológico innato, cuál es el sistema inmunológico adaptativo. En el coronavirus o en los coronavirus hay un rol muy importante del sistema inmunológico innato. Hay una sobreactivación del sistema inmunológico innato y sobresecreción de ciertas citoquinas. Entonces, lo que les decía es que se ha visto también de que el interferón de tipo 1, ¿no?, que viene a ser activado por esta vía de TLR3, es fundamental en la respuesta inmunológica. Si es que el interferón de tipo 1 es producido en una forma temprana de la enfermedad, este interferón tipo 1 puede ayudar a que estas personas sean o asintomáticas o que tengan síntomas leves. ¿Por qué? Porque se correlaciona con una menor severidad de la enfermedad. Cuando el interferón tipo 1 es producido de manera tardía en el curso de la enfermedad, se correlaciona con una mayor severidad. Entonces, por eso es importante que sepan de dónde viene esta vía. Entonces, a este alveolo lo vamos a pasar. Entonces, ¿qué es lo que pasa dentro de la célula cuando entra el coronavirus? Ustedes saben de que virus y bacterias son organismos que existen en la naturaleza. Nosotros mismos somos más bacterias que células humanas. Tenemos la microbiota, y sin la microbiota no pudiésemos vivir. Y esto ha sido como un mecanismo muy especial evolutivo en el que hemos logrado convivir con las bacterias, y también así con los virus. Entonces, los virus también se han adaptado a sobrevivir en un medio básicamente difícil para ellos, porque no es como las bacterias que son un organismo vivo y que pueden por sí mismos, por ejemplo, multiplicarse, replicar o sobrevivir. En el caso de los virus necesitan un huésped, y necesitan este huésped para poder replicar. Entonces, si el virus no hubiese adaptado su mecanismo de replicación para poder infectar a este huésped, entonces hubiese extinguido. Entonces, una cosa es reconocer que el sistema inmunológico puede reconocer células cancerígenas, células infectadas por virus y bacterias, pero otra cosa también es reconocer el mecanismo y la maquinaria por la cual los virus han evolucionado de tal forma de que pueden
inhibir la respuesta inmune o el reconocimiento de las mismas células del cuerpo para que no sean vistos o para que sean pasados de largo o para que el sistema inmunológico crea que no son peligrosos y puedan seguir replicando y causar infección en el caso de este coronavirus que es altamente virulento y patógeno. Entonces, en ese aspecto, lo que ustedes ven acá es un coronavirus infectando una célula, ¿no? Y después de eso hay ciertos mecanismos o proteínas que se van a encargar de activar esta respuesta que yo les decía intracelular. Aquí una de las proteínas que pueden ver es RIC1, RIC-I, MDA5, PKR, TBK1, IRF3. Y IRF3 hace como factor de transcripción para la producción de interferones. Estos interferones son antivirales. Por eso les decía que los interferones tipo 1 se correlaciona con mayor severidad de la enfermedad si es que se produce demasiado tarde. Pero, como les decía, los mecanismos evolutivos de los virus lo consiguen bloquear este tipo de moléculas. Consiguen bloquear este tipo de moléculas y entonces al bloquear este tipo de estas proteínas que dentro de esta célula no dejan a la célula producir estos interferones. Entonces quiere decir que no es necesariamente porque un organismo no quiera o falle en la producción de interferones, sino que el mismo virus, al infectar la célula, tiene una maquinaria que va a parar la producción de este tipo de interferones. Ese es otro de los factores. Que no en todos los, por eso es que también no en todas las personas reaccionan de la misma manera a la infección por el coronavirus. Ahora, ¿qué pasa si esta persona puede generar estos interferones? ¿No? Activan otros receptores que son el IFNAR2, por ejemplo, y este pathway de STAT1 y RF9 para seguir estimulando la producción de interferones, pero igualmente, como ustedes pueden ver, en esta célula más chiquitita hay el NSP1, que si se acuerdan era parte de la estructura genómica del coronavirus, que producía enzimas, y el ORF6, que es también parte de la estructura genómica del coronavirus, que se encarga también, tiene como funcionalidad inhibir esta vía de IRF9 para que no pueda haber una estimulación de los genes que hacen interferones. Entonces, aquí ya tenemos las figuras de saber cómo funciona el sistema inmunológico, saber que el sistema inmunológico tiene el potencial a través de su respuesta inmunológica innata y adaptativa de eliminar a los virus, pero saber que los virus tienen desarrollada una maquinaria que van a inhibir las señales y las vías dentro de la célula para que el cuerpo pueda eliminar a este virus. ¿Torta? Entonces, ahora vamos a hablar de la respuesta, de lo que estábamos hablando, de la respuesta inmunológica normal, pero también vamos a hablar de la respuesta inmunológica exagerada. Entonces, esto es solamente un pequeño esquema de cómo es que se comunican las células inmunológicas unas con otras, ¿no? Usan lo que se llaman citoquinas, son estas proteínas. Aquí podemos ver IL-8, CCL3, pero dentro de todas las que hemos visto o estudiado, hay algunas que resaltan, que son, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa y IL-6. Generalmente hay citoquinas que son de tipo inflamatorio, que se encargan de estimular a ciertas células de manera más específica. Las células inflamatorias por excelencia, que inclusive están elevadas en inflamación crónica, son IL-1 beta, IL-6 y factor de necrosis tumoral alfa. Estas citoquinas generalmente en su momento, cuando hay un
una inflamación aguda, son buenas. ¿Por qué? Porque hacen un reclutamiento de células de mieloides o de la respuesta inmunológica innata para que vayan y vean qué está pasando en cualquier lugar del cuerpo, puedan llamar ayuda y puedan eliminar un patógeno. En el caso de que IL-6, IL-1 beta y factor de necrosis tumoral alfa o TNF-alfa estén aumentados o en el transcurso del tiempo por algún tipo de enfermedad crónica inflamatoria, como por ejemplo cierto tipo de tumores, Crohn's, o que estén aumentados de manera aguda, pero muchísimo más de lo que deberían, de lo que es aceptable, pueden producir efectos adversos en el organismo, pueden producir inflamación demasiado exagerada y todo ese reclutamiento de células del sistema inmunológico innato va a ser exagerado y la producción de más citoquinas y limoquinas va a ser exagerada y va a tener como consecuencia lo que ustedes ya han escuchado, que es la tormenta de citoquinas. Generalmente se empezó a estudiar con mucho más énfasis esto de la tormenta de citoquinas cuando se descubre cómo hacer o cómo dar terapia de citoquinas para un tipo de cáncer, por ejemplo el cáncer renal, donde se empezó a dar IL-2, Adeleukin se llama, se empezó a dar IL-2 a los pacientes en grandes cantidades, más de 100.000 unidades internacionales de IL-2 de Adeleukin. Y estos pacientes hacían un síndrome de respuesta inflamatorio agudo, necesitaban terapia intensiva, muchos se morían, pero en ciertos casos había una eliminación del cáncer renal. Fue el primer tipo de inmunoterapia que hubo para el cáncer. Entonces se empezó a estudiar mucho más a fondo por qué era de que al dar altas dosis de IL-2, por ejemplo, en ese momento, producía toda esa respuesta en el paciente, y se intentó, hasta ahora se está intentando, como encontrar un balance entre la respuesta inmunológica exagerada o en este caso, en esos casos donde se tiene que dar demasiada citoquina y un efecto, ¿no?, en el organismo que nosotros queremos. En el caso del cáncer, en tumores renales, es la destrucción de este cáncer por medio de la activación de los linfocitos T, CD4 y CD8. Y en el caso del coronavirus, como les decía, esto es bueno en cierto momento, pero cuando se sale de control puede terminar produciendo efectos negativos al paciente. Ahora, no solamente actúa en el reclutamiento de las células del sistema inmunológico innato, sino que también produce otra cosa que no queremos. Produce una disminución de los niveles de células natural killer. Como vimos, las células natural killer son parte de la respuesta inmunológica innata, y las células natural killer automáticamente van a ir a reconocer las células epiteliales que han sido infectadas por coronavirus y las van a destruir inmediatamente. Como les dije que las citoquinas y las quimoquinas se comunican con una célula y con otra y se regulan entre ellas. Por ejemplo, les dije que IL-1 beta y IL-6 TNF-alfa son las inflamatorias, pero también hay otras que disminuyen la inflamación, como TGF-beta y IL-10. Si es IL-6 y tumoral necrosis factor alfa están aumentados, les decía, las células natural killer se van a disminuir. ¿Qué pasa si se disminuye el natural killer? No van a poder eliminar las células infectadas por virus. A pesar de que toda esta respuesta innata y están los macrófagos, están las células dendríticas secretando citoquina, no hay ya la función de las células natural killer. Entonces no hay estas células que puede eliminar de una manera eficiente las células que son infectadas por virus. Entonces por eso también es malo la secreción de este tipo de citoquina de manera exagerada. Lo que ustedes ven acá, aparte de eso, es de la parte donde dice SARS infected cell, donde es la célula epitelial versus la célula NK. Ven que también ahí hay una IgG, que la NK podría
reconocer por otro receptor que se llama CD16 y probablemente otro tipo de HLA. Pero eso es todo en esta diapositiva de acá. Ahora, eso es lo que pasa en el sistema, la respuesta inmunológica innata. Ahora vamos a ver la respuesta inmunológica adaptativa que se hace a través de los linfocitos. Para hacerlo simple, tenemos nosotros dentro de los linfocitos T, tenemos los linfocitos T, CD4 y CD8. Entre los CD4, el TH1, el TH2 y los CD8 se caracterizan por ser linfocitos citotóxicos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando una célula dendrítica, por ejemplo, presenta los antígenos, los va a presentar a un linfocito CD4. Este linfocito CD4, su principal función es la de secretar citoquinas inflamatorias, por ejemplo, IL-2, factor necrosis tumoral alfa e interferón gamma. ¿Qué es lo que consigue secretando esta citoquina? Consigue activar a los que son realmente los asesinos por excelencia, que vendrían a ser los linfocitos CD8. Entonces los linfocitos CD8 se van a activar de dos maneras. La primera manera es a través de MHC de clase 1 por medio de las propias células epiteliales, y la otra forma es los linfocitos CD4 a través de MHC2 y las células dendríticas, los macrófagos, son activados, y los linfocitos CD8 son activados de manera secundaria por la secreción de citoquinas como IL-2. Los linfocitos CD4 y CD8, los linfocitos T, son súper necesarios. ¿Por qué? Porque la diferencia con la respuesta inmunológica innata es que los linfocitos CD4 y CD8 son activados por medio de receptores. Entonces ellos saben exactamente a qué están yendo y a dónde están yendo. La respuesta inmunológica innata, el único que más o menos sabe dónde está yendo es la célula natural killer. Pero las otras células llegan ahí generalmente en el caso de los macrófagos, a comer, a procesar antígenos y a secretar citoquina. Pero los linfocitos T van directamente, especialmente los de CD8, van directamente a matar. ¿Y cómo matan? Por medio de enzimas, ¿no? Existen las granzimas y las perforinas. Ellos llegan, ven a la célula, ven el receptor, y por medio de la perforina van a hacer un hueco dentro de esa membrana celular y le van a tirar también granzimas, y esas granzimas van a disolver todo lo que hay dentro de la célula. Aparte de eso, tenemos los linfocitos T reguladores, que son linfocitos de T también, que tienen un fenotipo que va a hacer bajar lo que es la inflamación. Como les decía, TGF-beta y IL-10 y IL-10 son citoquinas que van a bajar la inflamación. Los T reguladores van a agarrar y van a decirle a sus compañeros: ya pasó todo, ya pasó lo peor, pueden otra vez calmarse. Calmarse para un linfocito activado significa entrar en apoptosis. Entonces, si todo esto se hace con cierto balance, existe un éxito, porque se elimina el patógeno. Los linfocitos, a pesar de que produjeron inflamación y todo eso, los linfocitos van a entrar en apoptosis, que quiere decir muerte celular programada, no va a pasar nada, y inclusive algunos de ellos pueden generar memoria inmunológica, pueden hacerse memoria central, y pueden algunos de ellos almacenarse en los linfonodos o en el vaso para que en algún momento también puedan actuar, así como hacen, por ejemplo, las células B y los anticuerpos. Entonces, en los virus hay lo que se ha visto, especialmente en el coronavirus, es que hay, o sea, los virus y cualquier otra célula patógena o cancerígena, lo que va a hacer con los linfocitos T va a ser primero o inhibir su activación por medio de la citoquina, o inhibir el reconocimiento de las células infectadas o las células cancerígenas
por medio de receptores. Los linfocitos T generalmente están disminuidos en la infección por coronavirus. No se sabe exactamente por qué. Existe una hipótesis que es que los linfocitos T son infectados por coronavirus, pero esto no se ha probado. Entonces esto no es una información que podríamos decir que es correcta porque no se ha probado hasta ahora, pero sí hay una linfopenia. Entonces, voy a seguir avanzando. Pedro Guadalupe Ramos de Tijuana. Bueno, esta diapositiva de acá les muestra cuáles son los lugares donde se concentra más receptor angiotensina 2. Si bien, bueno, el intestino es uno de los lugares que más se concentra, y los riñones, todos estos órganos en teoría pueden ser atacados por el coronavirus, porque saben que está en los receptores de esa célula y internaliza por medio de ese receptor. Y la severidad, por lo menos las características patológicas que al final van a complicar al paciente van a terminar siendo las pulmonares. Hay más receptores de angiotensina 2 en fumadores y se ha visto que la severidad está relacionada especialmente con las citoquinas IL-4 e IL-6, que es justo lo que estábamos hablando. Ahora, tenemos otro tipo de respuesta dentro de los linfocitos, que es la respuesta de los linfocitos B. Los linfocitos B, ¿por qué son importantes? Porque son las células que van a reconocer estos patógenos, o que les van a presentar estos patógenos, y van a poder desarrollar o diseñar anticuerpos. Entonces, tengo esta acá, por ejemplo, que es un gráfico específicamente que muestra la detección, las pruebas, y esto también sirve fácil de visualizar. Alrededor de 10 a 15 días después de la exposición, después, por ejemplo, que el virus entra al cuerpo, recién vamos a ver que tenemos niveles consistentes con inmunoglobulina M. Estos linfocitos B van a secretar dos tipos de inmunoglobulina para el caso que nosotros estamos estudiando en este momento, porque también se secreta IgA, pero para el caso la IgM, que es una inmunoglobulina que va a ser secretada en las fases más agudas de la infección, y la inmunoglobulina G, que es secretada en las fases posteriores, cuando ya hay, por lo menos cuando ya está habiendo cierto tipo de resolución, y es la inmunoglobulina que va a prevalecer en el tiempo y que nos va a poder defender en caso de que nosotros podamos hacer inmunidad contra el coronavirus. En el caso de la inmunidad, ahora vamos a ver unas diapositivas que tengo más para allá, más para adelante. Hay estudios animales que sugieren de que para los otros experimentos que se hicieron con los otros coronavirus, vieron que había en modelos animales una inmunidad de alrededor de 3 años. Todavía esto es discutido porque es un virus nuevo. Si bien hay homología con los otros coronavirus, hay cosas que sí aplican, hay cosas que puede que no. Entonces es algo que todavía tenemos que seguir aprendiendo. No podemos saber si hay inmunidad a largo plazo cuando solamente 6 meses tiene en el mundo esta enfermedad. Esperemos que sí haya. Lo que sí se sabe es que se genera anticuerpos de tipo IgG. Para eso esta de aquí es mejor. Lo que sabemos es que se genera anticuerpos de tipo IgG, y estos anticuerpos de tipo IgG duran alrededor, aquí justamente lo tengo, el periodo de ventana de unos 6 días no hay anticuerpos. Hay una baja cantidad de anticuerpos alrededor de los 6 días, hay una alta cantidad de anticuerpos entre 10 a 14 días, y hay un pico de anticuerpos de 4 a 5 semanas. Alrededor de 7 a 8 semanas se cree que empiezan a decaer estos anticuerpos. Entonces, lo que no sabemos es que realmente si hay inmunidad posterior.
Y esto entra dentro del tema que les estoy presentando porque esto es una producción, esto es una respuesta adaptativa, son las respuestas de los linfocitos B, y esta es una de las cosas inclusive que más nos interesa. La parte de la respuesta inmunológica innata, que es exagerada, definitivamente, especialmente mediada por bajos niveles de secreción de interferón tipo 1, causado por los virus específicamente, y la segunda del sistema inmunológico innato es la sobreproducción de IL-6 y factor necrosis tumoral alfa. En cuanto a los linfocitos T, no tienen en realidad demasiada opción de accionar porque hay linfopenia. Todavía no se sabe 100% por qué, pero claramente en las personas que logran superar la enfermedad, toda esta respuesta inmunológica se hace de una manera correcta, entonces pueden hacer una limpieza de todo lo que es el virus. Y ahora los linfocitos B, estamos viendo qué es lo que va a pasar con la inmunidad posterior. Generalmente en investigación preclínica se utiliza modelos celulares y modelos animales. En los modelos animales, en la enfermedad del coronavirus, los ratones no expresan el receptor de angiotensina 2, entonces no son un buen modelo para estudiar el coronavirus. Hay modelos en los que se los modifica genéticamente para que expresen el receptor y sí hacen neumonía. Pero este estudio que les estoy mostrando aquí fue un estudio hecho con monos que tienen un parecido a nosotros en más del 90% de genética. Y lo que pasó acá fue de que a estos monos se les inoculó con el coronavirus, ¿no? En una primera instancia, todos se enfermaron. No sé si se ve bien, creo que no puedo mostrar la flechita, pero ahí donde dice Primary Challenge, cómo los monos expresan bastantes copias de RNA viral por ml de sangre, y va cayendo conforme pasan los días, y al día 14 la mayoría de los monos logra eliminar el virus de su cuerpo. Hasta el día 21 todos los monos de esos grupos logran eliminar el virus totalmente. Cuando se les inocula de una segunda vez el coronavirus, estos monos, la parte donde dice Re-Challenge, si se fijan, hay ciertas copias de RNA, pero en menos de 7 días es totalmente limpiado del organismo de estos monos. Y entonces, ¿esto qué es lo que nos quiere decir? Nos quiere decir de que a una infección primaria sí son susceptibles, pero a una infección secundaria, después de 45 días, que fue donde se les hizo la infección secundaria, no son susceptibles a una reinfección, y esto es posiblemente porque hacen cierta cantidad de anticuerpos neutralizantes. No sabemos cuánto duran los anticuerpos, pero estos son un indicio de que posiblemente la reinfección es potencialmente rara, por lo menos dentro de este experimento que se lo hizo alrededor de 45 días después de la enfermedad. No lo podemos traspolar a que sí hay inmunidad o no hay inmunidad, no estoy diciendo eso, solo son indicios en estudios preclínicos y esperemos que esto sea así cierto. Entonces, como les decía, esta es la idea de lo que se quiere encontrar, la estructura del coronavirus. Por ejemplo, sabemos que la proteína S es antigénica, dirigimos anticuerpos contra la proteína S, y como les dije al principio, la proteína S tiene que unirse al receptor de angiotensina 2 para poder internalizar dentro de la célula y poder replicar. Si nosotros le cortamos ese proceso y no puede entrar a la célula, entonces el virus ya no va a tener potencial infeccioso, ¿no? Entonces la idea es esa. Dentro de las herramientas inmunológicas, obviamente hay otro tipo de tratamientos, los antivirales, etcétera, pero viéndolo desde la perspectiva inmunológica, lo que tenemos a futuro son dos cosas. Primero, el plasma de convalescencia, no sabemos si es efectivo o no. Hay reportes de que puede servir, hay una explicación teórica
una explicación teórica válida de que los anticuerpos neutralizantes de otra persona pueden inhibir al virus y pedir que infecten a las personas, pero como ya ustedes han visto, tal vez algunos se han perdido, he tratado de explicarlo lo mejor posible. La inmunología no es sencilla, es compleja, entonces puede que esto no pase el 100% de las veces. Entonces el plasma de convalescencia tiene un mecanismo teórico válido, no se sabe al 100% si funciona, todavía eso está por definirse, pero el siguiente paso no es quedarnos con el plasma de convalescencia, sino hacer nosotros los anticuerpos monoclonales, producir anticuerpos monoclonales o inclusive policlonales para poder darle a la persona anticuerpos monoclonales o policlonales y estos anticuerpos sean capaces de inhibir estos receptores del virus y que no entre a la célula. ¿Cómo se producen los anticuerpos? Las células B lo hacen. ¿Cómo se producen los anticuerpos en laboratorio? Se mezcla una célula B o una célula, por ejemplo, de cáncer, pero célula B al final, que plasma cell, que se reproduzca bastante, se fusionan, por ejemplo, dos células, y lo que hace esta célula, como va a replicar bastante en el plato, está modificada de una manera genética para que pueda producir, ¿no? en su código genético, lo modifican y le ponen para que produzca cierto tipo de anticuerpo. Entonces, por ejemplo, queremos un anticuerpo antiproteína S, le modificamos genéticamente a esta célula B, como es una célula B que tiene como que está inmortalizada y replica, va a replicar in vitro y va a producir anticuerpos y anticuerpos y anticuerpos. Y como es básicamente una sola célula que se divide y se divide, los anticuerpos de esa célula van a ser monoclonales, o sea, de un solo clon. Y esa puede ser nuestra siguiente herramienta para luchar contra el coronavirus. Aparte de eso, la generación de vacuna, que es que nosotros tengamos ciertas partículas virales conjugadas con ciertas otras sustancias y con adyuvantes para que podamos nosotros mismos hacer nuestros propios anticuerpos. Y eso es lo que se está viniendo, pero no se sabe realmente cuándo. Hay muchas cosas de la inmunología que estamos viendo cómo funciona. Hay una buena y una mala. La mala es que, por ejemplo, para ciertos virus, como el HIV, no hemos conseguido encontrar la vacuna en más de 20 años, pero el HIV también no tiene targets que sean tan específicos como es la proteína S. Esa es la buena noticia, que nosotros tenemos un target específico que es la proteína S, sobre el cual podemos diseñar una vacuna. Por otro lado, hay otros virus que son los virus del rinovirus, otro tipo de coronavirus, virus de resfrío común, que realmente no se ha hecho ninguna vacuna. Entonces esto va a ser un desafío, pero los expertos en vacunas creen que es posible porque tenemos moléculas antigénicas ya previamente identificadas sobre las que podemos actuar. Y este es uno de los resultados de una publicación en el que básicamente esto es en célula y la lineecita gris es básicamente un control y la lineecita azul vendría a ser el porcentaje de infección o la cantidad, vamos a decirlo así, del virus que hay en este plato de células. Y a una concentración mayor, en este caso lo que le dieron fueron anticuerpos monoclonales, por eso dice MAB, concentration. MAB quiere decir monoclonal antibodies. Le dieron anticuerpos monoclonales en una dosis dependiente, esta es una gráfica dosis dependiente, y vieron de que mientras más anticuerpos monoclonales le daban, la infección era limpiada de esa célula. Entonces, prometedor. Nada, y más cosas. Esto ya es más medicamentos, a lo de eso ya hablé. Este es el estudio con dexametasona, que tiene lógica, la verdad.
dar dexametasona, pero no había tanta confianza con los corticoides porque para influenza, por ejemplo, no aportó demasiado beneficio en la sobrevivencia de los pacientes. Pero este reporte preliminar presentado por este grupo de Oxford demostró de que tiene cierto beneficio dar dexametasona en pacientes que necesitan oxígeno o que necesitan ventilación mecánica. En los otros pacientes que no necesitan ni oxígeno ni ventilación mecánica no hay ninguna diferencia en mortalidad. Entonces, viendo la fisiopatología y todo lo que analizamos hoy, puede que, si esto es cierto, si esto prevalece en el tiempo y no solamente un reporte, puede que estemos dilucidando algo de los mecanismos patológicos. Otra de las cosas que también está con fuerza y ojalá se pruebe es el uso de inhibidores de IL-6. Así como les expliqué que se generaban los anticuerpos monoclonales, se pueden generar anticuerpos monoclonales también para inhibir no solo al virus, sino también a otras moléculas. Entonces se puede generar anticuerpo monoclonal para inhibir IL-6 o para inhibir el receptor de IL-6. Si inhibimos el receptor de IL-6, no importa cuánto IL-6 se produzca en el cuerpo, el IL-6, la molécula no va a poder entrar al receptor. Entonces, tocilizumab es el nombre de este receptor, de este inhibidor, de este anticuerpo inhibidor de IL-6, que puede tener potenciales beneficios porque aumentaría la función de la NK, disminuiría la posibilidad de la tormenta de citoquina. La última, básicamente algunas de las drogas con mecanismo de acción teórico que podrían ser probadas en muchos estudios alrededor del mundo, por la cloroquina y hidroxicloroquina, por este mecanismo de cambio de pH endosomal, los glucocorticoides, la efrunomida, el tocilizumab que les estaba diciendo, bloqueador de IL-6 y otras moléculas. Voy a acabar acá para que tengamos tiempo de hacer una discusión y unas preguntas. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Muchísimas gracias, doctor, por la explicación. La verdad, sin duda alguna, es bastante compleja la parte inmunológica y nadie lo niega. Y es por ello que agradecemos su ponencia. De alguna forma u otra nos trajo nuevas novedades acerca de los estudios que aún se continúan realizando acerca de este nuevo virus. Tal vez quisiera que los estudiantes que nos están siguiendo la transmisión a través de Facebook o tal vez los auxiliares de cátedra de la carrera de medicina que se encuentran en el Zoom, si es que quisieran formular alguna pregunta, por favor, pudiéramos hacerla para poder comenzar la ronda de preguntas. Enseguida estamos activando el chat en la sala de Zoom para que puedan formular sus preguntas. No, estaba en la puntita. Sí. Agradecemos también a los demás países que se están conectando, nos están sintonizando desde Colombia, también hay seguidores desde Guatemala, también desde México y Ecuador. Agradecer también a los amigos del Montero que también nos están sintonizando. Y nuevamente reiterarles, si es que hay alguna pregunta, por favor no duden en hacernos llegar, que lo podemos leer con mucho gusto para la propia retroalimentación. Vilma, yo tengo una pregunta. Adelante, te escuchamos. Muy buenas noches, doctor. Mi nombre es Juvenal Galarza. Muchas gracias por la disertación que creo que fue muy importante para todos nosotros. Mi pregunta más que pregunta, por favor. El micrófono, el doctor está apagado. Va a disculpar, Juvenal. Prendan el micrófono al doctor, solicítenle. Ya está, creo. Perdón, es que yo lo muteé, pero no sabía. Decía, Juvenal, no lo podía desmutear. Antes de eso, no sabía que nos estaba viendo tanta gente. Saludos. Bueno, doctor, sigo con, más que pregunta, doctor, es una consulta, ¿no? Para más o menos que nos dé una perspectiva, una expectativa sobre
básicamente dos estrategias que creo que están siguiendo varios laboratorios y varios equipos de investigación a lo largo del mundo. Uno sobre un estudio preliminar que publicó el día de ayer tanto Pfizer como BioNTech, en donde hubieron resultados preliminares positivos en cuanto a la utilización de una vacuna, una probable vacuna, en la que están utilizando, si no me equivoco, virus o antígenos ARN mensajeros modificados por nucleócidos, ¿no? Y no sé si es que tiene alguna información sobre eso, si es la luz al final del túnel, quizás este ensayo clínico que publicó Pfizer, que creo que si bien es una etapa preliminar, creo que debe ser revisado todavía por otros equipos, ¿no? Para verificar y para poder ir a una segunda etapa. Claro, buena pregunta. Para la generación de cualquier tipo de medicamento, especialmente vacunas, que va a ser algo súper masivo, tienen sí o sí los dos requisitos de siempre, ¿no? Seguridad, primero, y después eficacia. Ahora, las vacunas de mRNA, de RNA o de DNA, son estrategias que se están ahora probando, especialmente en el cáncer. Todavía falta que cumplan su promesa y su potencial, pero para enfermedades infecciosas el coronavirus ha servido como una oportunidad para demostrar su potencial. ¿Cuál es la diferencia de las vacunas convencionales y las vacunas de RNA? Es que las vacunas convencionales son, por ejemplo, virus atenuados o ciertas partículas antigénicas que se dan a una persona para que con los coadyuvantes y las otras moléculas que le ponen también a la vacuna, para que tu mismo organismo pueda generar los anticuerpos. En el caso del RNA, vacunas de RNA, el mismo RNA ya con la información genética de la producción de esas defensas entra al organismo, entra directamente a la célula y va a empezar a producir estos tipos de anticuerpos. Entonces, como que se salta un espacio, como que se salta una fase, que es la fase de reconocimiento del antígeno y la generación de cuerpos, y va directamente ya programada como un pedacito de RNA a insertarse en las células para que las células puedan producir automáticamente los anticuerpos para defenderte. Entonces, me parece muy prometedor. Yo creo que puede ser potencialmente el nuevo, así como estamos hablando todo del nuevo normal, como la nueva normalidad tal vez para la producción de vacunas contra enfermedades infecciosas que nos van a seguir atacando. O sea, nosotros hemos evolucionado, tenemos un sistema inmunológico que evolucionó para sobrevivir y subsistir, y ahora tenemos la tecnología. Entonces, ojalá que así sea. No son los únicos, los de Pfizer, creo me dijiste, pero hay muchos grupos trabajando ahorita con vacunas de RNA. Hay una compañía que se llama Moderna en Boston, que era la ciudad donde yo vivía antes, que también tiene otros proyectos potenciales. El tema con las vacunas es de que primero hay que probar que sí son seguras, y para eso necesitas cierto número de pacientes y cierto número de tiempo, y después para probar que son eficaces también. Y de ahí, bueno, iniciar la producción y la vacunación masiva de las personas, ¿no? Eso va a tomar todavía un tiempo. Esperemos que todos sean éxitos. Gracias, doctor. Y la segunda era relacionado a, no sé si ha escuchado que el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas del Malorán en Argentina, ya que usted mencionaba que el plasma de convalecientes, si bien no está todavía verificado su eficacia real, no está verificado, en Argentina están empezando a utilizar plasma hiperinmune, pero gracias a antígenos que ellos están desarrollando en equinos, ¿no? Y más o menos es el mismo método que están utilizando con las vacunas, solamente que están actuando sobre el mismo antígeno del virus, sobre la misma proteína, que es la proteína S, y no sé qué opinión tuviera también sobre eso. La generación de anticuerpos en animales es incluso más vieja que los antibióticos. Ganó el premio Nobel en 1901, el premio Nobel de Medicina, la generación se llamaba en ese tiempo el suero, que se extraía de los caballos al infectarlos con una enfermedad. Ahora lo que puede ser una buena estrategia
pero creo que yo me inclinaría más para pensar de que la generación de anticuerpos monoclonales que podrían ser generados de manera mixta, por ejemplo, puede ser la respuesta. Una de las estrategias, por ejemplo, que ellos pueden estar haciendo es estar infectando animales, no sé, caballos, y modificar esos anticuerpos, si es que están haciendo anticuerpos monoclonales o policlonales, humanizarlos para que puedan dárselo a un humano, y esa sería una buena estrategia, por ejemplo. Gracias, doctor. Bien, doctor, muchas gracias. Continuando con la ronda de preguntas, no sé si es que me permite, nos mencionan en la caja de comentarios, la IgG, menciona doctor, ¿cuánto tiempo tienen de memoria en el organismo? Y esta pregunta va enlazada, ¿y el suero hiperinmune sería efectivo solo en las primeras 2 semanas post-infección? Que va relacionada al IgG. Tal vez nos podría aclarar esta duda. No, el IgG, en realidad, lo que yo les di acá los tiempos, ¿no? El IgG entre 40 y 50 días sigue presente. Eso es más de 8 semanas por ahí. Ahora, como la terapia con el plasma hiperinmune no se sabe si funciona en realidad, entonces no hay un protocolo definido que yo te pueda decir o que nadie te pueda decir, mira, si vos haces esto, esto y esto, el paciente se va a recuperar. Entonces no se sabe. Ahora, lo que se aconseja sí, dentro de los ensayos clínicos que se están haciendo, es que poner un número estándar, un número mínimo límite de anticuerpos neutralizantes. Entonces se puede medir el número de anticuerpos neutralizantes, la cantidad de anticuerpos neutralizantes que tiene un plasma hiperinmune, porque no todas las personas desarrollan los anticuerpos, no todas las personas desarrollan la misma cantidad de anticuerpos. Entonces, en los ensayos clínicos que se hace un número límite mínimo de anticuerpos neutralizantes, y de aquí para arriba esos plasmas son candidatos para poder ponerse las personas. Pero como decía, para mí plasma tiene su potencial, deberían hacerse los ensayos clínicos, pero para mí el futuro está identificar los anticuerpos que están en este plasma y poder crear los anticuerpos monoclonales para no necesitar ya extraer el plasma, sino poder crearlos en el laboratorio. Muchas gracias, doctor. Doctor, hay una pregunta que está muy comentada en Facebook. Se la leo. El compañero Vicente Antonio Carrasco dice: doctor, ¿por qué hay tanta controversia con el dióxido de cloro con respecto a su uso en el tratamiento de COVID-19? No sé, doctor, si usted sabe algún estudio o algo. Bueno, la verdad podría decir yo que esa pregunta no tiene nada que ver con inmunología. De hecho, te la voy a responder, pero primero, no tiene nada que ver con inmunología. Segundo, es un químico usado por pseudociencia y pseudomedicina, que creo que nadie de los que está aquí es pseudomédico. Todos somos médicos o estudiantes de medicina o de la ciencia de la salud. Y eso es básicamente lo que es el dióxido de cloro. Ahora, básicamente, si te lo pones a pensar dentro de la bioquímica y la fisiopatología, las personas que defienden el uso del dióxido de cloro tienen 2-3 cositas que su creador Andreas Kalker mencionó, pero si ustedes agarran su libro de fisio, agarran su libro de bioquímica y se ponen realmente a analizarla, se van a dar cuenta de que lo que dicen no tiene sentido, especialmente la parte de fisiopatología. Y otra cosa de una de las cosas que dicen es de que puede inactivar el virus si se toma, y yo les acabo de explicar que el virus internaliza en las células epiteliales por receptores. Entonces no es que el virus está esperando, nadando en la saliva para que tomen dióxido de cloro y desintegrarse. El virus, ni bien tiene la oportunidad, entra dentro de las células epiteliales y se empieza a replicar. Tomen dióxido de cloro, tomen lavandina pura o gasolina si quieren, el virus va a estar dentro de tus células epiteliales replicando y causando enfermedad. Muchas gracias. No sé si hay alguna más. Enseguida Le agradecemos, doctor, por dar su conocimiento, ¿no?, con este tema. Estaban preguntando mucho en la caja de los comentarios de Facebook. Muchas gracias. Revisen su bioquímica, revisen su fisio, va a ver que no les va a dar la cuenta.
hablan de regularización de pH y cosas así. Seguro va a ser muy comentada esa mi respuesta. Estamos tratando, ¿no?, de escoger preguntas, como usted mencionaba, doctor, que vayan acorde a INEGI. Claro. Tal vez si hubiese una última intervención de alguien, la puede hacer para que... Solo voy a decirles mientras me hacen una pregunta, voy a decirles una frase y quiero que se les quede a todos. Cuando la piensen se acuerden de mí, que no es mía, pero se las digo. Y la frase dice: en Dios confiamos, todos los demás tienen que mostrar datos. Entonces no importa lo que yo les diga, o sea, ¿quién soy yo? Pues, o sea, no importa lo que yo les diga, importa lo que yo les demuestre. Y si yo les demuestro con literatura científica algo, ustedes, al ver mi metodología, al ver mis resultados y a ver mis métricas, mis números y mis estadísticas, pueden decirme: esto está incorrecto y yo lo tengo que rectificar. Pero si yo vengo y les digo cualquier cosa desde mi cabeza y les digo esto es bueno y tómenlo porque tengo muchos testimonios, eso no es como se hace ciencia. Entonces, en Dios confiamos, todos los demás tienen que mostrar datos. Excelente frase, doctor. Le agradecemos. Tenemos una última intervención, tal vez si me permite, doctor. Ha sido formulada por Valeria Cerrato y nos comenta: ¿es probable la reinfección en un periodo corto de 2 meses? ¿O puede que el virus quede latente hasta un estado inmunodeficiente? ¿O también que la IgG generada no haya sido lo suficiente? La pregunta es formulada desde México. Listo. Bueno, lo que tengo que responder a eso realmente no lo sabemos. Se cree, y lo que se ha visto es que sí hay seroconversión en muchos de los pacientes que tienen coronavirus, van a tener IgG, pero no es realmente matemático, no puedo aseverar ni con ningún estudio de que no existe la posibilidad de reinfección. Seguramente en el transcurso de los meses se va a ir dilucidando mucho mejor la idea cuánto porcentaje realmente es el que hace seroconversión a IgG, y si esa IgG es en la mayoría de las personas suficiente, tiene suficiente anticuerpo, tiene suficiente anticuerpo neutralizante como para prevenir una segunda infección. Lo que sí sé y lo que sí les mostré es el estudio con monos del doctor Dan Baruch de la Escuela de Medicina de Harvard, publicado en la revista Science, que en la infección con monos, los monos sí hicieron una infección primaria, pero no hicieron una reinfección. Entonces, ojalá pudiésemos nosotros indicar de que esto es lo que pasa también con nosotros. Perfecto, doctor. Le agradecemos por habernos ayudado y tal vez despejado alguna duda. Muchas cosas que se dicen hoy en día acerca del dióxido de cloro, la verdad que es un tema reciente y es latente, ¿no? Todo tipo de opinión que es vertida. Ese es el problema. Ese es el problema, porque cuando alguien trae la cura, te crea una parálisis paradigmática. Entonces todo el mundo va a decir la cura y eso no te lo vas a sacar de tu cabeza. Y si los científicos creemos de que encontramos la cura, se crea la parálisis paradigmática y más nadie va a investigar de nada. Entonces siempre tenés que dudar de todo, y siempre cuando alguien te diga, y especialmente, que hay una cosa que es la cura de todo, es la cura de nada. Porque ya vieron que la inmunología es compleja, ya vieron que ustedes saben que el organismo es complejo, entonces no puede haber un medicamento que sirva para el autismo, para el cáncer, para el coronavirus, para aumentar el sistema inmunológico, inclusive hablan de inmunología, pero primero no hay ningún estudio, no hay ni siquiera hipótesis válida como para discutirla. Nada, eso. Ya no quiero seguir dándole más a ese tema. Pensé que me van a preguntar más de inmuno. Una más, doctor. No
No sé si es que me permite, va a disculpar. Dale. Pero es para aprovecharlo. Por si acaso, chicos, el doctor reside en los Estados Unidos, así que desde allá nos está haciendo la transmisión, así que queremos aprovecharlo al máximo. Dice, doctor, ¿qué opina acerca del DAS 181 en forma de aerosol como parte del tratamiento, ya que no deja que el coronavirus se una al receptor de la célula? DAS 181, no lo conozco, perdone, ¿es un anticuerpo monoclonal? No especifica, doctor, simplemente pregunta, ¿qué opina acerca del DAS 181? Me disculpo porque no lo conozco. Lo que sé que es más prometedor en cuanto a bloqueador de receptores es el tocilizumab, inhibidor de IL-6 o anticuerpo monoclonal anti-IL-6. Pero, como les dije, los monoclonales yo creo que tienen que ser una realidad muy pronto. Bueno, doctor, y es de esta forma que llegamos a la culminación del primer día del webinar. Agradecerle una vez más por su ponencia, agradecerle a todos los chicos que se conectan y que también nos siguen a través de la página de Facebook. Vamos a estar estos 6 días que nos quedan con las transmisiones. Antes de despedirlo, doctor, quisiera por favor hacer la entrega de un certificado que con mucho esfuerzo todo el comité organizador del Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno lo han hecho. Wilson, no sé si es que me puedes ayudar. Claro que sí. Buenas noches. Otorgado a doctor Omar Gandarilla Cuellar por su participación en calidad de disertante en el ciclo de bioconferencias webinar COVID-19, un abordaje integral basado en la evidencia. Muchas gracias, querido doctor. Nosotros estamos muy agradecidos con usted porque nos dio una vista más internacional, ¿no? Como dijo el doctor Dorado al principio, es un cruceño de oro, un boliviano de oro. Le agradecemos de todo corazón y esperamos que nos siga dando informaciones, ¿no? Para que todos los estudiantes de medicina, no de solo de Santa Cruz, sino de toda Bolivia, nos llegue, ¿no? Y sigamos creciendo. Eso sería todo. Muchísimas gracias por el certificado. Para mí es un honor y les vuelvo a repetir, las veces que ustedes me hablen yo voy a intentar hacerme tiempo. Una de mis pasiones realmente es la educación médica, la educación científica, así que yo me siento muy bien y para mí realmente es un gusto poder compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, por haberme tomado en cuenta, por valorar mi trabajo, les agradezco mucho. El doctor Rodolfo Dorado, director de la carrera de medicina de la UAGRM, quisiera también despedirlo, doctor, no sé si nos permite. Claro que sí. Ahora sí, doctor, puede. Bueno, querido Mario, es un honor conocerte personalmente. Tu papá es amigo personal, es colega, es docente de la carrera y siempre estábamos a la expectativa de ti, ¿no? Por esta cercanía que tenemos y sabemos muy bien de tu performance en la vida. Así que vuelvo a decirte, es un honor, te agradecemos mucho, confiamos en que nos vas a seguir colaborando todas las veces que podamos requerirte y felicitarte por esa brillante carrera y ejemplar además que estás haciendo en Estados Unidos y en tu vida. Mucho gusto, muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad que nada, para mí encantado. En realidad el que está honrado soy yo, que los chicos me hayan tomado en cuenta. La verdad, el doctor Reinerio me habló, también mi papá me había comentado y yo directamente le dije, pero claro, o sea, no me necesitan preguntar 2 veces, así que nada, gracias por todo. Espero de que les haya servido de algo. Sé que hay muchas cosas que todavía hay que repasar. Agarren su inmuno, no es difícil. Agarren el paso más básico y eso les va a servir muchísimo para su clínica, porque ustedes ya están viendo de que inmuno es súper necesario. De hecho, en la patogenia del coronavirus, inmunología pareciera ser
de que es una de las cosas más fundamentales de las cuales tenemos que modular y poder tratar la enfermedad para que así tengamos más pacientes recuperándose. Sin duda alguna, doctor, gracias por las recomendaciones, lo vamos a tomar en cuenta y sin duda alguna también, para la redundancia, los vamos a tener nuevamente, Dios mediante, en unas próximas ponencias. Bueno chicos, buenas noches y recordarles que una vez finalizada la transmisión vamos a postear el formulario de asistencia. Recalcarles nuevamente el tema de su nombre que esté bien escrito con mayúscula, también su correo electrónico para que no tengamos ningún tipo de dificultad a la hora de enviarles su correo. Va a estar durante 15 minutos habilitado el formulario para que ustedes puedan hacer el rellenado correspondiente. Y es de esta manera que culminamos el webinar primer día. Buenas noches chicos y cuídense, nos vemos en la jornada de mañana. Esto sería todo. Hasta luego. Sí. Están como los venganos que todo les hace daño.